El Todopoderoso es el Señor. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Imagínense, dice esa canción. Gracias a todos nuestros queridos usuarios. Pasamos a la segunda parte de nuestro programa, La Voz del Pueblo de Dios, de hoy 21 de noviembre del 2015 de Caracas, Venezuela. Rosa. Bien, vamos a leer ahora esta noticia que viene directo del Vaticano, que dice así. El Papa Francisco dijo en la mañana del 19 de noviembre, al presidir la misa en la capilla de la Casa Santa Marta, que Dios llora por la guerra mundial que se vive hoy, que enriquece a los traficantes de armas. El mundo no ha comprendido el camino de la paz, lamentó. También hoy Jesús llora, lamentó el Santo Padre, pues nosotros hemos preferido el camino de las guerras, el camino del odio, el camino de las enemistades. La Navidad está cerca, habrá luces, habrá fiestas, árboles iluminados, también pesebres. Todo falsificado. El mundo sigue haciendo la guerra, sigue haciendo las guerras. El mundo no ha comprendido el camino de la paz. El Papa indicó que hoy hay guerra por doquier, hay odio, y cuestionó: ¿qué queda de una guerra de esta que estamos viviendo ahora? ¿Qué queda? Ruinas, miles de niños sin educación, tantos muertos inocentes, tantos, y tanto dinero en los bolsillos de los traficantes de armas. El Santo Padre también recordó que una vez Jesús dijo: no es posible servir a dos patrones, o a Dios o a las riquezas. La guerra es precisamente la elección por la riqueza. Construyamos armas. Así la economía se equilibra un poco y vamos adelante con nuestros intereses. Hay una palabra fea del Señor: malditos. Porque Él ha dicho: bienaventurados los constructores de paz. Estos que trabajan por la guerra, que hacen la guerra, son malditos, son delincuentes. Francisco señaló que una guerra se puede justificar, entre comillas, con tantas razones. Pero cuando todo el mundo, como sucede hoy, está en guerra, todo el mundo, es una guerra mundial, a pedazos, aquí, allá, por doquier, no hay justificación. Y Dios llora, Jesús llora. Al mismo tiempo que los traficantes de armas hacen su trabajo, dijo el Papa, están los pobres agentes de paz que solo para ayudar a una persona, a otra, dan su vida. Así lo hizo un ícono de nuestros tiempos, Teresa de Calcuta, recordó. Contra ella señaló: con el cinismo de los potentes se podría decir, ¿pero qué ha hecho esta mujer? Ha perdido su vida ayudando a la gente a morir. No se comprende el camino de la paz. Nos hará bien también a nosotros pedir la gracia del llanto por este mundo que no reconoce el camino de la paz, que vive para hacer la guerra con el cinismo de decir que no hay que hacer. Francisco exhortó a pedir a Dios la conversión del corazón, precisamente en el umbral de este jubileo de la misericordia, por nuestro júbilo, nuestra alegría, sea la gracia para que el mundo vuelva a encontrar la capacidad de llorar por sus crímenes, por los que hace con las guerras. El Papa Francisco. Amén. Gracias, Rosa. Pablo,
Eso es bien profundo. Sé que quiere decir algo bien importante. No, y es que he querido traer esta fue una homilía del Papa el pasado miércoles, allá en Roma, ¿no? Y me pareció tan impactante, incluso se identifica perfectamente con la canción que identifica nuestro programa, Iglesia que no denuncia la injusticia y la opresión. No es una iglesia, es una iglesia vendida. Necesitamos revolución. Y el Papa en este momento está levantando la voz profética para denunciar este comercio de las armas. Ustedes lo saben, y los hermanos que me están viendo en los Estados Unidos, porque este programa está yendo a YouTube y a nivel internacional, ustedes saben bien que más del 60% de la economía del imperio, cuando hablo de imperio no solamente el imperio norteamericano, sino el imperio francés y el imperio inglés y todos los imperios juntos, alemán, todos los que se unen en la OTAN para tratar de ser dueños de este mundo, más del 60% depende de la venta y el comercio de las armas. A ustedes no les conviene la paz, no sean hipócritas. El Papa lo dice allí bien claro. Hablan de paz y después hacen la guerra. Eso se llama hipocresía. Y eso es la actitud que más aleja del Dios verdadero. Por eso ustedes no van a entrar en el reino. Si ustedes no se convierten de corazón, ustedes no van a entrar en el reino. Porque para ustedes el reino es el comercio del alma, el dinero, que es lo que el Papa allí señala. Ustedes lo saben bien, por eso tienen que cambiar esa economía. El día que haya paz, ustedes se arruinan porque se les acaba la economía, porque el Dios de ustedes es la economía. Sean sinceros y busquen esa conversión. Acabemos de una vez con las guerras, que no tiene sentido. Precisamente en este fin de semana se celebra en los Estados Unidos una reunión que la preside precisamente un ex soldado de Vietnam que después fue jesuita. Yo no había enterado de esto. Aquí tengo el editorial del programa de Llegó la Hora. De Llegó la Hora, en el observatorio de la Escuela de las Américas, el padre misionero de Merinol, Roy Burgois, quien había participado como soldado en la guerra de Vietnam, y al ver los horrores de las agresiones cometidas contra ese pueblo, se hizo sacerdote para cumplir una misión de concientización en su propio pueblo norteamericano. Estamos en contra de la Escuela de las Américas. En Panamá y en Georgia entrenan militares de todo el mundo para servir a los intereses del imperio, a hacer la guerra, que es lo que ustedes saben hacer. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios que Venezuela, Argentina, Nicaragua, Bolivia y Ecuador nos siguen enviando oficiales a entrenarse a esa escuela de crimen, y nos unimos en esta campaña internacional de nuestros hermanos norteamericanos para que se acaben esas guerras, para que se acabe la base de Guantánamo. Hasta el presidente Obama está pidiendo que acaben con ese lugar que es indigno para la isla de Cuba, tener ahí un campo de concentración de gente que ni se ha juzgado y lo tratan allí como bestias y animales. ¿Hasta cuándo ustedes, los imperialistas de la guerra, van a seguir haciendo esto? Nosotros lo que pedimos como el Papa es que ustedes se conviertan, ahora que viene la Navidad, y se acaben las guerras, y a la juventud de Estados Unidos y el mundo que nos ve, vamos a hacer una campaña, no a la guerra y sí a la paz. Hagamos verdadero el sueño de Martin Luther King, que soñó una vez que todos vamos a estar haciendo una hoguera, y dentro de la hoguera, nosotros estamos alrededor de esa hoguera, y en esa hoguera vamos a quemar todas las armas que están en el mundo para que no se fabriquen más armas, para que ese dinero se invierta en producción, en respeto a la naturaleza, para así poder adelantarnos a que el reino de Dios se implante definitivamente en este mundo, como decíamos en el programa, en el segmento anterior. Por eso es que Jesucristo decía algo bien importante: mi reino no es de este mundo. Ya lo viene diciendo en su palabra. Si todo el dinero que se gasta en armas, en guerras, se invirtiera en sembrar y en cosechar, realmente no habría gente con hambre en el mundo. O sea, todos viviríamos realmente en el paraíso. Por eso es que Jesús decía que mi reino no era de este mundo. El príncipe de este mundo no es precisamente
una persona buena. Los que mandan en este mundo son estas personas que hacen la guerra. Quería colocar un ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención, que vino el atentado en Francia, y por un lado vino el atentado y las acciones en el mundo se dispararon. O sea, alguien ganó con ese atentado. Entonces, vemos cómo va funcionando. El padre Bruno escribió en un oportuno artículo, que lo voy a recordar parte del artículo, donde hablaba de un terrorismo imperialista también, donde una persona se despedía en su casa de su esposa y de su hijo encolbatado y se iba a trabajar. Llegaba a su oficina, tenía una computadora con aire acondicionado y entonces esa computadora estaba conectada a un satélite, donde el satélite, él venía como con un juego, este juego que hacen los niños de Nintendo, de PlayStation, ese tipo de cosas, de DS, y él se llevaba un avión a un sitio con un satélite y luego esa persona bombardeaba. Luego recibía la información que había bombardeado una aldea de personas, de niños o una escuela. Y entonces, o un hospital, y entonces luego él hacía un informe donde había hecho su trabajo, pero habían tenido daños colaterales, porque eso solamente se le llama daños colaterales. Y esa persona luego en la noche se iba para su casa sin perder el hambre, le daba un beso a su hijo y cenaba con su esposo y dormía toda la noche. Entonces vemos cómo se le llaman a estas personas fundamentalistas y se le llaman a esas personas también terroristas, pero también hay otro tipo de terrorismo, ese terrorismo muy sofisticado con todas estas máquinas, con estos drones, donde están dejando mutilado a cualquier cantidad de personas. Eso también es terrorismo. Condenamos la muerte de estas personas que fallecieron en Francia, claro, y condenamos a las personas que también han fallecido en el mundo a causa de este terrorismo imperialista. O sea, los condenamos a todos, porque nosotros, lo decimos como siempre, este es un programa cristiano, nosotros venimos a anunciar el amor y estamos en contra de cualquier tipo de guerra. Hay algo que también tenemos que denunciar, son que el Papa lo dice, que estamos viviendo una guerra mundial. Y Venezuela no se está escapando de esa guerra mundial. ¿Por qué? Porque precisamente por el amor al materialismo, por el amor al dinero y por el amor a todas estas cosas, están secuestrando, asesinando, matando y robando también a seres inocentes. Por eso también condenamos cualquier cantidad de personas que fallecen en nuestro país a causa de ese flagelo de la delincuencia. ¿Por qué? Porque entonces estos muchachos porque la mayoría de los asesinatos y la mayoría de estos atracos lo están haciendo muchachos entre 16 y 19 años. Realmente son muchachos muy jóvenes. ¿Por qué? Porque quieren un celular, quieren un carro, quieren una moto, quieren cualquier cosa y lo quieren conseguir a como el lugar. No importa quitándole la vida a su hermano. Y entonces nosotros también condenamos ese terrorismo y también hacemos un llamado al Estado como tal, que tiene que tomar, como quien dice, las riendas. Tenemos que hacer algo para que eso no siga sucediendo. Estamos en vísperas de elecciones y vemos que se están haciendo muchas cosas, se están haciendo mercados a cielo abierto, se están entregando la misión de los taxis, misión transporte, estamos con todas las misiones, estamos montados, pero no podemos montarnos en una cosa y descuidar otras también. Estamos viviendo, como dice el Papa, una tercera guerra mundial. Y Venezuela no se está escapando a ese problema de la guerra. Tenemos una guerra civil interna, la cual debemos combatir. Vemos como los delincuentes ya están armados con ametralladoras, están armados con fusiles, armas sofisticadas, aparte de eso tienen granadas. Alguien se está lucrando, como lo dice el Papa. Hay perros de la guerra, gente que se está lucrando, se está haciendo rico precisamente vendiendo el armamento, y armamento muy sofisticado y peligroso a esta gente. Tenemos entonces, como el Papa hace el llamado al mundo, y el mundo incluye Venezuela, y el llamado también es para nosotros, que nosotros también tenemos que denunciar, anunciar y tomar cartas en el asunto en lo que está pasando. No es posible que la gente ya no pueda salir en la noche. Yo me doy cuenta que anteriormente uno salía en Caricuao, golpe de 9, 10 de la noche, y uno veía bastante gente caminando por el bulevar, subiendo, bajando, ese tipo de cosas. En este momento Caricuao, la San Junta, Macarao, esto a las 9 de la noche ya no se ve nadie en la calle, y la gente no sale precisamente es por miedo. ¿Y por miedo a qué?
a la guerra que tenemos interna y tenemos que denunciarla. Sí, Amén. me parece muy importante todo esto que nos acabas de decir, Johnny, y sobre todo a la luz de la palabra de lo que mencionó el Papa, porque el Papa hace un llamado a la sensibilidad, a que tomemos conciencia, a despertarnos en este tiempo de Adviento que comienza a partir de esta semana. De la semana que viene, vamos a tener un programa especial la semana que viene. Que conviene ya ese tiempo de espera, pero es un tiempo de despertar. Y es despertar corazones, es despertar conciencia, es tomar conciencia de que somos un pueblo elegido, somos el pueblo y el pueblo es unido, no es una individualidad, no somos personas que van a tomar decisiones en forma aislada, sino que tienen que unificar para poder instalar el reino. Desde esa dimensión es que viene el llamado, y siento que es el llamado del Papa Francisco, en que como pueblo de Dios debemos de dejar de estar dormidos y necesitamos multiplicar y denunciar y dejar de simplemente de callar la realidad, porque es muy fácil estar en nuestra casa o criticar o verlo como una película más, algo que está pasando, o emitir un juicio, pero involucrarnos como Teresa de Calcuta, que está allí en medio del dolor, que está dando de sí para instalar ese reino de Dios. Esa es la gran diferencia, ese es el llamado. El llamado, yo siento que es algo muy concreto, denunciar, darnos cuenta de esa realidad, y al darnos cuenta de esa realidad tenemos que accionarnos, porque no es solamente, como decías tú, Pablo, tenemos que denunciarlo, pero tenemos también que trabajar para ese reino. Porque es fácil decir, hablar, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? O simplemente me dejo llevar por los comentarios, por lo que dicen, y me sumo más al temor y no doy testimonio de la verdad. La verdad me hará libre, dice la palabra, y la libertad comienza con el actuar. Así, Jesús en su momento, lo vimos en el segmento anterior, ante la inminente muerte y la amenaza, él simplemente fue auténtico y él habló, pero también su comportamiento fue congruente. Entonces ahí está el llamado, nos llama a despertar, a hablar, pero que nuestra palabra sea acción. El poder de la palabra tiene que traducirse en acción. Por eso es que Héctor me mandó un mensaje diciendo, creo que nos queda poco tiempo del Papa. Y entonces yo le decía, bueno, demos gracias a Dios, porque lo importante no es el tiempo que esté, sino lo auténtico que Él esté ejerciendo su ministerio. Y en definitiva, Él está claro de que Él está sirviendo a Dios y está siendo profeta, y sabemos cómo terminan todos los profetas. Lo importante es no perder ese mensaje, como tú lo decías muy bien, Rosa, involucrarnos nosotros en ese compromiso, porque yo puedo apoyar al Papa de lejito, pero yo no me vinculo, ¿cómo es la palabra? Me involucro, tengo un compromiso que nosotros tenemos que estar con Él, no dejarlo solo, y si creemos en su palabra, vamos a comprometernos como iglesia de la base. Precisamente el tiempo de Adviento, y quiero ya invitar, que nos quedan unos minutos para terminar nuestro programa, vamos a tener el sábado que viene una vigilia de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Allá en la Iglesia de la Resurrección nos vamos a reunir para reflexionar sobre la preparación espiritual para lo cual nosotros estamos en este tiempo de Adviento que se aproxima. Las 2 primeras semanas es un tiempo de penitencia, de conversión, de reconciliación de la familia, de apelar a esa misericordia. Vamos a declarar ese día, este año jubilar de la misericordia, que empieza precisamente con el Adviento de este año y termina con la fiesta de Cristo Rey el año próximo, ¿no? Que el Papa nos convoca. Y vamos a tener ese día un acto de reconciliación penitencial comunitario, como familia y también como iglesia, que somos la familia de los hijos de Dios. Creo que es un día muy importante. Vamos a tener un programa especial la semana que viene para tratar este tema, cómo nos preparamos para el tiempo de Navidad, cómo nos preparamos para celebrar la primera venida de Cristo, pero también, sobre todo, la más importante, cómo nos preparamos para, como decía Johnny, cuando Él venga al final de los tiempos,
ya se están dando las señales del final de los tiempos, las tenemos aquí, pero el día en que Él venga ya no habrá ninguna duda, no tendrá que decir está aquí o está allá, como un relámpago del Catatumbo. Así vamos a ver la manifestación del Hijo de Dios, no va a tener que salir ni por televisión ni por radio. Así que estemos preparados, y precisamente para eso es la vigilia de la semana próxima, que les invito a tener también en sus respectivas parroquias. Yo voy a estar el próximo martes con las personas, abuelos abandonados del INAS, que hay un instituto en Caricuao donde están casi alrededor de 400 abuelos abandonados por su familia, que lo hemos recogido en la calle, y voy allí a celebrarles entonces una fiesta de aguinaldo, una misa de aguinaldo. Y el viernes estaré, Dios mediante, con la gente de PDVSA de la estancia en el Boulevard de Sabana Grande. Están invitados a compartir esa misa de aguinaldo de PDVSA, y vamos a estar allí a las 9 de la mañana, va a ser esa celebración. Son los compromisos que tengo para esta semana. Unas palabras de despedida, que se nos terminó el programa. Bueno, no, dándole gracias a Dios por esa presencia de ese Rey de Reyes, que el mayor regalo que podemos tener es ese ser que nos ayuda a ser auténticamente hombres. Amén. Y yo, bueno, quiero hacer una reflexión aquí, que se me ilumina el espíritu, que muchas veces la comodidad es la que nos mantiene ciegos. Estos países de Europa, donde ellos están viviendo muy cómodos y están viviendo muy bien, ellos están haciendo la guerra en otros países donde la gente sí verdaderamente está sufriendo. Y entonces la gente que vive en Europa y vive en Estados Unidos dice, no, esto es lo mejor que hay, el capitalismo es lo mejor que hay. Aquí estamos viviendo bien y estamos viviendo cómodo. Les recordamos que la puerta ancha se pone angosta al final, y la puerta angosta es la que se abre hacia Dios al final. Le damos gracias a todos, gracias a nuestro hermano Jesús Blanco en las cámaras de TV Caricuao, a nuestro hermano Manuel Maldonado y a Rafael Fernández en los controles de Radio Macarao, a nuestros queridos radiousuarios, TV usuarios, a ti Pablo, siempre invirtiendo, sacando tiempo, que le recordamos que nuestro hermano el Padre Pablo, los días que más trabaja son los sábados y los domingos. Nuestra hermanita Rosa también, que siempre trata de salir corriendo los fines de semana, pero se quedó aquí también compartiendo con nosotros. Al Espíritu Santo, productor de este programa, y bueno, que nos siga derramando bendiciones, Pablo, para la bendición final. Y que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga para ser nosotros solamente súbditos del único Rey y Señor, Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Viva Cristo Rey, y que Él nos bendiga y nos haga miembros de su reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.